Todos, todes, ¿cómo están? Nos encontramos hoy arrancando en un último encuentro sincrónico del primer módulo, con mucha alegría, llegando al final de esta primera etapa del recorrido. Como ustedes saben, nos encontramos la semana pasada, semana de paro, en el marco y el repudio de todo lo sucedido de la represión en Jujuy, donde compartimos ese día un espacio de diálogo con quienes se acercaron para conversar un poco, bueno, en relación a esos temas, y por eso es que nuestra docente del módulo, Mayra Alvarado, compartió un video con los principales contenidos del eje, y hoy vamos a dar cierre a los contenidos de este módulo y a compartir un espacio de tutoría para resolver dudas vinculadas al eje y también al trabajo final del módulo. Yo les quería comentar brevemente que, como ustedes saben, este sábado nos vamos a encontrar de forma presencial por primera vez en la universidad. Les recuerdo que esto va a ser de 10 de la mañana a 1 del mediodía y nos vamos a encontrar en el aula magna de la UMED, que es el espacio con el que también vamos a poder contar y poder compartir un desayuno y poder tener cierta comodidad. Así que bueno, allí les esperamos para tomar unos mates y poder encontrarnos presencialmente. Así que si les parece, paso la palabra a Mayra y Flor, quienes van a conducir este encuentro. Hola a todos, gracias Sabri. Ahí primero sondear si hay dudas o consultas sobre el encuentro del sábado, así, esperen que voy a abrir el chat porque lo tengo ahí de costado, así ver si hay algo que quieran conversar sobre este espacio o ese día, empezando por ahí. No sé si Flor, ¿te parece consultar ahí un poco eso? Sí, perfecto, perdón, no me podía desmutear. Ahí mandé para alguien que preguntaba la dirección por escrito de la sede, Sarmiento 2037 Cava. Eso por un lado. El encuentro va a ser de 10 a 13 horas. Llevamos comida y o bebida, una interesante pregunta que aparece. Bueno, siempre está bueno el encuentro, así que bienvenidísimo. No sé, me atrevo a decir los mates, lo que tengan ganas de compartir, por supuesto. Vamos a tener seguramente algún momento de refrigerio contemplado por la diplomatura, digamos, pero está bueno si quieren, aprovechando que tenemos la oportunidad de encontrarnos, compartir también los alimentos y las bebidas. Estoy viendo a ver si hay algunas. No. A ver. Flor, hay algunas consultas que nos llegan en relación a personas que están en otras jurisdicciones o que por algún motivo similar no se pueden acercar el sábado al encuentro. Okay. En estos casos les decimos que tengan la tranquilidad respecto de que si bien el encuentro es obligatorio en el marco de la cursada, vamos a generar una instancia de recuperación, así que bueno, que no se preocupen, que después de que se genere el presencial, vamos a publicar una instancia de ese tipo en la plataforma. Totalmente. Por supuesto, a quienes tengan sí la posibilidad de ir, les alentamos a que lo hagan, porque es irreemplazable la instancia presencial y la posibilidad de encontrarnos. Pero bueno, también está contemplado, como también hay compañeros que son de distintas partes del país, por supuesto también por fuera de Capital, está esta instancia que decía Sabri de recuperación, que les va a estar llegando el sábado después de la 1 de la tarde. Ahí pensaba, ahí André tiene la mano levantada, pero meto este comentario que venía pensando del encuentro, que se trata, y ahí las compañeras de la diplomatura que continuarán me dirán si también acuerdan, pero me parece que es una instancia interesante porque es una instancia de cierre para nosotros, pero también la podemos pensar como una instancia también de apertura, porque es la primera vez que nos vamos a encontrar presencial, que nos vamos a ver, digo que este espacio a veces de la virtualidad es compleja para compartir demasiado tiempo y experiencias, entonces ustedes van a seguir como encontrándose en los cierres de los próximos módulos, y es
un modo de ir construyendo esa articulación, ese vínculo entre el grupo, que me parece interesante aprovecharlo, la verdad. Andrea, ¿vos querés desmutearte? No, hola, ¿qué tal? Yo podría ir, o sea, puedo ir y quiero ir, pero con mi hija, porque no tengo con quién. Ella es una dulce, independientemente de que habla la mamá, y en más, me quiere acompañar porque me escuchó, digo, así que no hay problema, sería como un paseo para ella, y discúlpenme, pero me tomé ese atrevimiento. Está muy bien, las esperamos. Sí, bueno, gracias. Recibida. Es más, que entregue un trabajo práctico, le damos por aprobado el módulo. Segura. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda dando vueltas por lo del sábado? ¿O estamos? Bueno, voy a tomar el silencio que caracteriza a los Zoom como un... Por ahora no hay más preguntas. A ver. No. Ahí, bueno, a ver, ya ahí... te aplaudió, ¿no? Y obviamente, perdón, ahí, si sí. se llegan no el aplausito, era que levantabas la mano. Eso, Sí, te escuchamos, Tate. me confundí de emoji, perdón. Entré tarde, quería saber el horario del sábado, si lo pueden repetir. Sí, vamos a encontrarnos en la sede de la UMED, que es Sarmiento 2037, a las 10 de la mañana, y vamos a estar ahí hasta las 13. Bueno, ahí está, Flor lo pone en el chat también para que quede el horario. Bueno, en relación a si no hay dudas y consultas sobre el sábado, nos estaremos viendo, espero que todos, para compartir y hacer algunas actividades y darle cierre a este recorrido. Ahora sí, un poco lo que nos habíamos propuesto y Flor fue mandando a través de la mensajería, era darnos un espacio de consultas, dudas, cuestiones que no se hayan entendido del trabajo, también compartir cómo vienen con ese proceso, más una instancia de tutoría, casi colectiva también, y ahora si quieren también podemos reponer un poco la consigna para ir viendo de qué se trata. No sé si ya arrancaron, si están ahí a medio camino, si hay alguna duda, algo que no termine de cerrar. Ahí yo en este caso todo da oídos y para tratar de ir resolviendo. Y sobre todo, y digo esto casi a título personal y de recomendación, pero Irene, ahí te dejo la palabra, pero tengan en cuenta que es muy pegadito el inicio del módulo 2, entonces mi recomendación, ya que tienen fresco todo lo que fuimos trabajando y los textos, las lecturas, ahí voy, Paula, aprovechar y no esperar mucho tiempo para la escritura, que después se hace más complejo y se junta con los próximos módulos. Paula dice, me gustaría que explique sobre el trabajo. Dale, les propongo ahí, el punto C. Ahí vamos. Por ahí, escuchar ahí la pregunta de Irene y de Nat, porque por ahí a veces se repiten y voy reponiendo la consigna. Irene o Nat, no sé si anda alguna por ahí. Perdón, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Buenas tardes. Discúlpenme, estaba muteada y no me di cuenta. La dificultad más grande que en lo personal encontré era subirlo. Yo lo terminé de hacer el domingo a las 6 de la tarde y no sé si lo logré subir el lunes. Después se me ocurrió hacer una pequeña modificación porque había utilizado 693 palabras y el máximo eran 700, entonces me daba el permiso de agregar unas 5 palabras más para redondear un concepto, pero no sé si subió o no subió, no sé si subió el original con 693 o con 698, pero me resultó muy dificultoso poder subirlo.
Bueno, es un buen Pero punto. Flor, digo una Sí. cosa de esto, si querés, Flor, querés que vos plantees un poco el tema de la subida, por si hay dudas sobre eso, y después trabajamos sobre la consigna. Dale, puedo compartir si les parece pantalla para que veamos dónde se hace la subida. Ahí están viendo, entiendo yo, díganme si es cierto. Dentro del módulo 1, ¿sí? Ingreso al módulo 1, se van a encontrar con que en la parte superior publicamos la consigna, si tienen la consigna, está dicho el plazo de entrega, y acá debajo es donde tienen el espacio de entrega del trabajo final, ahí es donde tienen que hacer clic para subirlo. Esta visualización no es la misma que la de ustedes, porque acá nosotros tenemos el detalle de quienes han entregado. Tenemos, bueno, una entrega, que entiendo que es la tuya, Irene. Figura, esto, Juli, para que lo veamos, porque hay una sola, hasta donde yo vi, pero figura como borrador, pero aún así la puedo calificar. Así que eso habría que revisarlo. Pero recibimos tu trabajo, Irene, así que quédate tranquila con eso. ¿Sí? Sí, debo estar muteada. Bueno, muchas gracias, porque No, eso me tenía muy preocupada, porque realmente no es que vos llegás y te dicen continuar, ¿no? Te permiten guardar, modificar, y después no aparece la pantalla de enviar. Y salí, volví a entrar, apareció la pantalla, después desapareció. La verdad que me costó mucho, mucho poder enviarlo. Ok, a ver, no sé si va a funcionar, voy a probar la visualización como estudiante. Claro, yo ahí estoy como les va a aparecer a ustedes como estudiantes, ¿sí? Tocarían acá donde dice agregar entrega, adjuntan el archivo, ¿sí? Lo pueden arrastrar o lo adjuntan. Voy a seleccionar cualquier tipo de archivo. A ver qué puedo borrar. Una imagen cualquiera. Subo este archivo, guardo, y debería haber una instancia, vamos a ver si es cierto, donde me permite como dar por finalizada la entrega. Fíjate, mira Irene, y miren todos, me aparece como borrador no enviado, yo acá puedo editar la entrega, y acá, si definitivamente pongo enviar tarea, ya no dice que no se pueden hacer más cambios, ¿sí? Así que desde enviar tarea, yo daría por finalizada la entrega. No sé si Pero está... yo envié la tarea el lunes con una modificación que le hice de 4 palabras, que no varía el concepto, ¿no? Sino que agrega, por ejemplo, el tipo que se utilizó, y no lo pude enviar. Lo puse a enviar y está ahí en borrador. A ver. Bueno, ahí lo vemos después si querés, Irene, a ver qué es lo que puede estar pasando, porque fíjate que ahora me dejó de estar como borrador y me aparece enviado para calificar. Bueno. Así que si te parece después revisamos, si querés, quédate unos minutitos y por ahí vos me compartís pantalla a mí y vemos cómo solucionarlo. Sí, sí, yo, digamos, la consigna me resultó muy clara, realmente sí, todos los lineamientos, pero no, me cuesta mucho enviarlo. Eso, bueno, por suerte ahora apareció enviado. Gracias. No, por favor. Nat. Buenas noches a todos. Hola, Nat. ¿Cómo están? Bueno, tengo algunas dudas más bien estructurales. Entiendo una deducción que hago, ¿no? Que la acción o estrategia o política debería ser de nuestros organismos, ¿correcto? Porque no podemos saber cómo son de manera interna las acciones, programas o políticas en otros organismos. Eso lo entiendo bien. Exacto, Nat. Viste que al principio, creo que en el segundo párrafo de la consigna, dice que sugerimos seleccionar las propuestas que ustedes hayan sido parte, justamente porque hay que contar con determinada información que en este breve tiempo no es posible para trabajarlo en un espacio donde no conozcamos, donde no obtengamos esa info. Claro. Bueno, la
la dificultad que nos surge con una compañera con la que charlamos la situación en nuestro organismo, es qué pasa si esa acción, programa o política no tiene los resultados esperados. Es decir, si en el contexto de nuestro organismo la comunicación, la finalidad de esta estrategia comunicacional fue truncada. Para mí, digo, ahí tengan en cuenta que cuando pensamos en esta idea de una política, un programa, una acción, no necesariamente tiene que ser exitosa, ¿no? Vamos a ponerlo entre comillas. Digo, me parece que es re interesante traer una política. Vieron que creo que en el punto C les preguntaba como, bueno, a ver si la política pudo construir estos sentidos deseados, ¿no? Porque también sabemos que llevar adelante acciones y gestiones estatales también son apuestas y pueden funcionar, pueden no, digo, pueden pasar muchas cosas en ese transcurrir. Me parece que vale la pena también analizar esos casos en donde entendemos que nos pusimos determinados objetivos, que queríamos realizar determinadas cuestiones, pusimos en juego determinados productos comunicacionales tal vez, y no funcionó, o quedó truncado, como vos decís. Para mí, digo, es válido y es una política que también podemos analizar y la pueden traer acá al trabajo. También lo que aparecieron fueron los sentidos en disputa, algunas políticas, bueno, políticas no, mejor dicho, algunos programas y acciones en donde fue exitoso sobre cierta dotación del personal, pero hubo una resistencia importante a incorporar conceptos y posturas por parte de otro sector de la dotación del personal. Entonces, no es que podemos darle un encuadre sí o sí ni exitoso ni deficitario, porque se dan los dos casos, digamos, se da una disputa de sentidos. Pero me parece que ahí es como en juego todo lo que trabajamos, ¿no? Durante estas semanas, digo, porque podemos pensar hasta que, bueno, si en algún espacio, pequeño, sector, área, se logró determinadas cuestiones, ¿no? Esta idea de pequeñas ganancias que hablábamos muy al principio, la resistencia que aparecía desde el inicio, que ustedes le habían puesto en juego como parte de la dificultad, digo, las disputas, las tensiones que se generan en torno al sentido, las condiciones de posibilidad que puede haber en determinados espacios y en otros no, como todo eso está bueno ponerlo en juego y recontra válido para el trabajo. De hecho, me parece como muy interesante. O sea, buenísimo. Sí, teníamos esa duda, si era válido este escenario. Sí, por supuesto, porque, digo, quienes somos parte y formamos parte en algún momento, vamos a hacer una cosa, feliz día de los estatales atrasado. Algo Muchas que no gracias. dijimos. Muchas gracias. Perdón, Igualmente. se me apareció recién. Feliz día para Gracias. todos. Además de eso, perdón la interrupción, digo, quienes formamos parte en algún momento de los espacios y de la gestión estatal, sabemos que las dificultades se ponen en juego constantemente, que los avances no son necesariamente lineales, que se revisa, que se vuelve, con lo cual, digo, todo eso es parte de este análisis pequeño diagnóstico, una aproximación a un diagnóstico que les proponemos, y eso va a aparecer. Es raro que en un diagnóstico una pueda encontrar un avance lineal. Bueno, para mí hay algo que cuando no encontramos cierta dificultad y volvamos a revisar, diría yo. Bueno, muchas gracias. No, ahí, perdón, yo me anoté que Paula había preguntado que especifiquemos un poco más sobre el punto C y el punto D. Son bastante articulados entre sí, pero un poco la propuesta... Voy a hacer otra cosa. Ahora te voy a responder, Paula. Pero voy a hacer un cachito de volver a la consigna y llegar al punto C y al punto D, que me parece que puede ser más
interesante para todos y también quedan dudas ahí dando vueltas. A ver, la idea del trabajo, perdón, voy a no leer un ratito el chat para poder hablar de corrido, porque si no me voy a distraer. Y después leo ahí todo, si no, Flor, después fíjate si podemos recuperar ahí las preguntas que estén Dale. dando vueltas. La propuesta de este trabajo tiene que ver con poner en juego mucho de lo que estuvimos trabajando desde el inicio. De hecho, la última cuestión que leí del chat, que me parecía que está muy bueno, es, bueno, ¿se puede recuperar algo de una política que hayamos mencionado en algún momento al inicio? Sí, se puede, digo, pongámosla en juego en función de las consignas específicas y tengamos en cuenta cuál era la consigna que habíamos pensado en ese momento y en qué contexto la propusieron. Pero la idea es que puedan seleccionar alguna acción, algún programa, alguna política, y que empecemos a ponernos como los lentes de la dimensión comunicacional, como la empezamos a entender y a compartir en estos encuentros, en que tratemos de llevar adelante un pequeño diagnóstico, un inicio de diagnóstico, ¿no? A través de los elementos que nos proporcionaron algunos de los textos que vimos, en función de, bueno, cómo se llevaron adelante algunos de los elementos de esta acción, de esta política, de este programa. Y además, todo esto tratándole de poner el ojo en lo que tiene que ver con el enfoque de géneros y diversidad, que también lo fuimos abordando en estos espacios y que abordarán con mucha más profundidad próximamente, pero que sí tuvimos algunos acercamientos a la temática. Como decía Nat, pero sí lo repito, no es porque sí que les proponemos que ustedes hayan formado parte o tengan mucho acceso a info de cómo se haya desarrollado, porque vienen muy pocos días para hacerlo, y la realidad es que acercarse a una política que no conocemos, o un organismo del cual no somos parte, y recabar toda la información que nos permita responder esas preguntas, es complejo, vamos a tardar mucho tiempo, y la idea es que ustedes lo puedan resolver en estos días, con lo cual ahí sí tiene que ver con eso la decisión. Entonces, una vez seleccionada esa acción específica, ahí decían algo, esperen que yo digo cosas pero después no las hago, estoy leyendo, esta campaña de alguna acción o política o de programa, cuando la seleccionan, después tienen 4 ejes para analizarla, que les proponíamos que pueden responder 3 ejes, si quieren, de esos 4. El primer eje tiene que ver con la cuestión de la organización, ¿sí? Entonces pienso, bueno, esta acción, esta política, este programa, ¿dónde está inmerso? ¿En qué organismo? ¿Cómo se estructura ese organismo? ¿En qué área? ¿Qué área la lleva adelante? ¿Está pensada de una manera más transversal, entre varias áreas? Bueno, ustedes ya sabrán en función de cada una de esa selección que hagan, pero también pensar, muchas de las acciones estatales sabemos que articula diferentes organismos. Bueno, está articulado entre diferentes organismos. ¿Cuáles organismos? ¿De qué modo? Está articulado, algo que hablábamos al principio, no solo entre organismos, otro tipo de organizaciones, ¿sí? Municipios, digo, puede haber, ustedes saben más que yo, una multiplicidad de redes que se conforman ahí, en donde pueden pensarse cómo está organizado. Empiezo a mirar esto, digo, piensen en términos de análisis situacional, en términos de diagnóstico, miren el mapa, describan, vean cuáles son las redes, digo, y de ahí se desprende también el punto 2, bueno, los sujetos, decíamos. Bueno, ¿qué característica tiene? Y cuando hablamos de sujetos, pensar quiénes somos parte o quiénes son parte de esos equipos que lo llevan adelante, qué roles hay, cómo se organizan, cómo se articula con quienes entendemos que son destinatarios de estas políticas, qué acciones de diálogos, ¿hay diálogos? No, bueno, empiezo a poner el ojo en eso. Yo les decía en el video, creo que, o lo pensaba, y
cuando armaba la clase, nadie estaría en desacuerdo en esta idea de los diagnósticos. Cuando pensamos en diagnósticos, pensar la mirada de los destinatarios, pero muchas veces en el propio hacer, que sabemos que tiene la gestión estatal, a veces no, esa es la que va a participar de nuestra... en la gestión estatal, a veces no pasa por la vorágine, bueno, pongámosle ojo, pongámosle foco a si aparece o no esos sujetos. Por otro lado, el siguiente punto, y ahí retomo la pregunta de Paula, y cualquier cosa, Paula, volveme a preguntar si algo de eso no se entiende. Está el punto C, que es la de producción de sentidos, y el punto D, de las condiciones de posibilidad. Cuando decimos producción de sentido, tiene que ver con, bueno, ¿qué temática o qué cuestión específica aborda esa política pública? Bueno, ¿cuáles son los sentidos que circulan en torno a esa temática? ¿Esos sentidos están vinculados o no con las cuestiones de género y diversidad? Eso va a variar mucho en función de cada una de las elecciones que ustedes hagan. Digo, y esto sí lo aclaro, digo, pueden elegir una política que no esté pensada ni enfocada en principio en una cuestión de género y diversidad. Digo, está el desafío de pensar si de alguna manera o hay alguna dimensión que la articule, que la incorpore a estos enfoques. Pensaba recién cuando Paula preguntaba qué ejemplo por ahí poder dar para ayudar, y pensaba en función del eje 2, que habíamos visto algunos videos, y aparecía algo de la gestión menstrual, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con ese tipo de políticas? Bueno, ¿cuáles son los sentidos construidos en torno a la gestión menstrual y el rol del Estado, ¿no? En esa gestión menstrual? ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? ¿Qué pasa con la gestión? Y con la menstruación en torno a si es algo tabú, si es algo que tiene que pensarse en el espacio público. Digo, empiezo a tratar de desarmar cuáles son los sentidos en relación a la acción o programa o política que ustedes estén trabajando específicamente. Y cuando hablamos de condición de posibilidad, es tratar de rastrear, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ideas previas y por dónde circularon, que además sostienen, ¿no? Como veíamos, esos sentidos que están construidos en torno a esa temática? Pero también pensemos, bueno, ¿existen marcos normativos? ¿No existen estos marcos normativos en torno a esto? Bueno, un poco, no sé si se entendió más o se confundieron más, pero un poco ese es el recorrido que les proponemos para pensar sobre esta política específica que seleccionan, y después de haber desarrollado y mirado, es un lindo ejercicio, porque es tratar de mirar con un poco de distancia, pero estando involucradas, algo en lo que tuvimos que ver y en lo que de alguna manera intervenimos. Y después la cuestión más conceptual o teórica, para traer un poco la bibliografía trabajada, sí, es que puedan seleccionar algún contenido, algún concepto de los textos y puedan articularlo en función de esto que estuvieron trabajando en los distintos puntos anteriores. Bueno, eso es un poco la traducción de la consigna. Paula, cualquier cosa, decime si querés que repongamos algo de esos puntos, y ahí Silvana creo que tiene mano levantada, y Flor, una cosa antes, avísame si había alguna pregunta dando vueltas que no haya visto. No, fuiste respondiendo. Entiendo que el punto C y D que preguntaba Paula, los abordaste recién con tu respuesta. Y después hay una última pregunta, no sé si es pregunta o está pidiendo validación. Tate dice que quiere hacer un relevamiento con sus compas del Ministerio de la Subsecretaría del Ministerio de Seguridad. Perdón, Flor, sí. Se me cortó y no encuentro esa pregunta que me decías y no terminé de escucharte. Dice, te leo textual: soy María Josefina Suárez y estoy hace 9 meses en la subse del Ministerio de Seguridad. Mi idea es hacer un relevamiento con mis compas. No sé si es que pide validación de si no está, si es así, o si estás contando. Ahí María Josefina te responde. Ahí estás. ¿Querés
antes de que te responda, No, suponiendo... claro, porque el trabajo, yo veo que el trabajo pide 4 años y yo estoy hace poco, que ya lo dije antes, entonces dije, bueno, voy a tratar de relevar algo de todo esto desde mis 9 meses y ver si se hizo algo más, que yo no esté enterada, tiene que ver con eso. Espera, María Josefina, hasta 4 años yo puse para que no sea una política que quedó un poco muy hace mucho en el tiempo, digamos, pero puede ser una política de este año, digo, o puede ser una política que se haya llevado adelante y por ahí vos no estuviste involucrada, pero vos estando ahí tenés la posibilidad de tener información y saber cómo funcionó, digo, por ahí vas a tener como un ejercicio un poco más grande de involucrarte, pedirle un poco más de información, pero digo, me parece que la tenés accesible, pero tranquilamente puede ser algo que haya pasado el año pasado, cuando vos llegaste. O sea, la Ahí. antigüedad es de la política, no de los trabajadores Ahí en va. mi cargo, ahí va. No vamos a hablar de antigüedades del trabajadores. Por supuesto que no. Y después, y ya te escuchamos, Silvana, no sé si justo se te cortó, May, hay una otra pregunta de María Belén, ¿tiene que ser una política que se haya llevado adelante desde nuestros organismos sí o sí, o puede ser una política que se nos ocurra, que podemos proponer desde nuestro lugar? Ahí, María Belén, un poco lo que yo les decía es que la realidad es que si uno lleva adelante el trabajo sobre una política en la que no estuvimos involucrados y no tenemos acceso a información, no de la política nada más en sí, que es lo que por ahí podemos rastrear vía internet, me imagino, lo que está publicado, sino que nos falta un poco la cocina de la hechura de esa política. Entonces, la realidad es que para pensar un poco más en relación a los organismos, a los sujetos, nos estaría faltando esa pata, con lo cual yo sugiero que sí sea una política en la que hayamos estado involucrados o tengamos un acceso real a info de cómo se fue desarrollando esa propuesta. Silvana, ahí va. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Ahí sí. Bueno, buenas noches todas y todos. Buenas noches. Mira, mi consulta justamente tenía que ver con esto de la consigna la C, la de producción de sentido, porque en mi caso, yo donde trabajo es un organismo autárquico y me parecía como prioridad hablar un poco del protocolo de violencia que nos tocó trabajar a nivel sindical, a nivel comisión, porque al ser una casa política nos encontramos que los protocolos vigentes para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no nos servían para trabajarlo a nivel institucional, entonces nos llevó como a repensarnos qué es lo que nos convendría trabajar y de qué manera abordarlo. Entonces, cuando me encuentro con las preguntas de la C, la de producción que dice cuáles son los sentidos que pone en juego dicha política, si tiene algún vínculo con el enfoque de género y diversidad, cuáles son los productos comunicacionales y culturales que se llevan o llevaron adelante, yo me puse a ver esto, que cuánto tuvimos que promocionar e incentivar para que justamente las trabajadoras de la casa y trabajadores se involucraran con esto del armado, porque veíamos que era súper necesario que justamente tuvieran una participación desde los sindicatos, por el convenio colectivo de trabajo que tenemos, pero también afiliados y después ver esto, ¿no? La situación laboral de distintas áreas de lo que es legislatura, que es un organismo bastante grande, amplio, y donde el convenio colectivo de trabajo lo que tiene es que justamente solamente está pensado para trabajadores en planta permanente y transitorio, cuando en realidad hay muchos contratados, hay terciarizados, hay esquemas de gente que circula en la casa y que tienen que ver con las visitas, con los encuentros, con los actos que se generan por actividades de diputadas y diputados, entonces nosotros teníamos que ser un poco más abarcativos. Nos llevó un poco más de 4 años de trabajo, la verdad que durante la pandemia estuvo medio encajonado el proyecto que presentamos desde sindicatos, porque hicimos un intersindical, un área de género intersindical, que después nos encontramos que los otros gremios, las compañeras que habían tomado la tarea de participar, fueron de sus espacios, digamos, gremiales, sacadas desde ese lugar y las pusieron en otros sectores. Y nos encontramos siendo el único gremio que siguió
abordando las políticas de género y diversidad. Entonces, este año logramos que se firmara con la casa, con las autoridades de la casa, con la administración, el protocolo, que hubo que hacer acuerdos, obviamente hubo cosas que nosotros pedíamos que no lo incluyeron, por ejemplo, el tema de las terciarizadas, de compañías que son terciarizadas. Pero bueno, más allá de esto, yo quería en el ejercicio, porque ya se hace muy largo, decir esto, que si también entraba esto de, bueno, todo eso que pasamos, convenía plasmarlo ahí, en esa pregunta, si realmente era a eso lo que se apuntaba, porque nosotros hicimos actividades, hicimos volanteadas, recorridos, hicimos asambleas, reuniones con trabajadoras, invitamos a distintas, de otros organismos. Te interrumpo, Silvina, para recuperar eso, porque me parece que es interesante, y para que, Sí. que pensemos para el armado de tu trabajo. Bueno, ustedes llevaron adelante un montón de actividades, volantes, bueno, esto que decís, ¿no? Me lo imagino, porque aparte ha pasado en muchos organismos. Militancia, porque más allá de armar el proyecto, fue militarlo también, internamente en la casa. Carteleras y lo que sea, pero ustedes también lo hicieron entendiendo que había determinados sentidos construidos en los integrantes de ese espacio en torno, por ejemplo, a la violencia laboral, a, no sé, aparecía ahí las cuestiones de micromachismos, digo, bueno, ¿qué pasa en esos espacios en torno a las violencias, al modo de vincularse? Bueno, ustedes pusieron en juego determinadas estrategias sabiendo o entendiendo, leyendo, diagnosticando cuáles eran las ideas que circulaban. Y por otro lado pensaba, bueno, vos decías algo de los marcos normativos, ¿qué pasa con los tercerizados, con quienes están contratados? Claro. Bueno, eso también es una condición de posibilidad para lo que ustedes están llevando adelante, ¿no? Entonces, lo que por ahí hay que hacer es, bueno, todo esa información en donde también uno está muy empapada, porque fue parte, tratar de ir pensando, bueno, esto lo puedo pensar en términos de la organización de mi espacio, acá es cómo se articulan los roles que se ponen en juego, bueno, cuáles son los sentidos, qué pasaba cuando empezamos a pensar en estos espacios, en esta organización en torno a la temática de violencia, bueno, cuáles eran las ideas que se ponían en juego y que aparecían, qué condiciones de posibilidad había para que eso pase, ¿no? Bueno, ir como de a poco desarmando eso, y piensen esto, como es un inicio de diagnóstico, un inicio de análisis situacional, no es que tienen que poder analizar toda la política que llevaron adelante, no. Claro, porque no. Lo que me pasaba, digo, 700 palabras no van a alcanzar para semejante abordaje. Quiero decir que las 700 palabras también ayudan a pensar que es un pequeño, breve diagnóstico, porque si no, hay demasiado para decir y dónde lo pongo. Yo decía, Dios, se me va a quedar corto, no sé, tenía miedo que no se entendiera la idea, pero bueno, genial que me lo aclaraste. Y también esto, ¿no? Porque no sé si pasará en otros organismos, pero es una duda que siempre lo replanteo hacia afuera. Al ser una casa política, por ejemplo, nuestro protocolo se presenta en forma de proyecto y tiene que pasar por lo que vendría a ser la legislación, o sea, las diputadas de la casa tienen que sentirse en esto de participación, que obviamente es el lugar, el recinto, pero porque justamente son estas autoridades, las que son políticas, las que siempre no son parte o no se sienten parte del convenio colectivo de trabajo. Entonces, nosotras hicimos esa presentación y ese enfoque, y por eso lo seguimos, a pesar de que en las instancias muchas compañeras se tuvieron que bajar, pero nosotras como gremio decidimos de que íbamos a hacer esa observación, porque aparte, uno de los entes donde van a acompañar que este protocolo se cumpla, pero que después hay que abordar ciertas cuestiones de denuncia, también vamos a acompañar a esas cuestiones. Nosotros tenemos que justamente supervisar que todo sea cumplido y que justamente los roles de poder se dan justamente en lo que vendría a ser las violencias, cuestiones políticas, así que nada. No, es que tiene mucha complejidad, digo, y más allá del trabajo, digo, no, la política ahí no es solo aprobar un protocolo, sino después ponerlo en funcionamiento, sostenerlo, totalmente. Gracias. Bueno, gracias. No. Ahí hay una pregunta de Gabriela, que no sé si ha andado por ahí. Ahí te veo, Gabriela, ¿cómo estás? A ver, yo te propongo dos cosas. Una, que podamos aprovechar este espacio para pensarlo en conjunto,
por ahí contándonos un poco más, y otra también es aprovechar el espacio del campus para que también te ayudemos a construir esa acción, ese programa o esa pequeña por ahí cuestión que se haya realizado desde ese espacio. A ver, por ahí conversando un poco más de qué se trata por ahí el área en donde estás, qué cuestiones se llevan adelante, digo, pensemos ahí un poco más en conjunto, que puede ser acá o puede ser que nos cuentes un poco más por ahí a Flor y a mí a través del campus para intercambiar y que te ayudamos a construir y a encontrar esa pequeña acción que puedas analizar y llevar adelante el trabajo. Bueno, yo trabajo en el Hospital de Campo de Mayo, en el Hospital Militar, en la Oficina de Recursos Humanos. Como dije, es un ámbito militar, así que es estrictamente lineal, todo jerárquico y por cadena de comando. Entonces como que está todo muy pautado y muy normatizado todo. Yo cuando hicimos el trabajo del Padlet, yo comenté que en el hospital hay una oficina de un comité de violencia, pero en realidad es como, por lo que yo lo veo, como que fue, cuando se armó todo esto, fue una bajada de decir, bueno, tiene que haber en el hospital un comité. La jefa del comité es militar, es abogada, y bueno, en realidad en el hospital, gracias a Dios, no hay casos de violencia o entre compañeros o eso. Somos 278 civiles y la mayoría gente grande, no hay mucha gente joven o son muchos de muchos años de servicio. Y por ahí más el comité lo que trabaja es algo más intrafamiliar. Por ahí si hay algún empleado que tenga algún un problema intrafamiliar, bueno, por ahí da el asesoramiento o algún tipo de intervención desde ese lado. Pero es algo más para el afuera, no tanto dentro del hospital en sí. Y bueno, y después ellos no hacen, yo nunca vi que hagan ni campaña ni publicidad de nada. A ver, yo mientras te escucho pienso y también podemos abrir ahí a los compañeros si también tienen sugerencias o ideas sobre cómo poder abordarlo a partir de lo que vos contaste. Digo, la implementación de un comité de violencia, aunque no se trate de un espacio que piensa en las violencias hacia dentro del organismo, sino que piensa en función de acompañamiento en violencias en otros espacios, tranquilamente puede ser una política que vos pienses y trates de analizar y trates de pensar, bueno, ¿cómo se llevó adelante este comité? ¿Quiénes forman parte de este comité? Por ahí vos sabés si se conoce en el organismo o no se conoce, se mandaron, no sé, estoy inventando, pero se mandaron correos a través de recursos humanos, hay cartelería, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte también del diagnóstico que podemos hacer. Bueno, ahí me parece que podés ir desarmando, como lo que le decía, me parece a Nat al principio, no es que estamos buscando grandes acciones y grandes programas, políticas que se llevan adelante, por ahí las hay y están buenísimas, y por ahí son cosas puntuales, chiquitas, ¿no? Que igual puedo. Si vos pensás, justo, o sea, vos dijiste eso, una cosa, contaste ahí y me parece que a partir de los diferentes ejes podés ir desarmándolos de a poquito. No sé si te parece, si te entusiasma, si no, pero ahí vayamos como durante estos días conversando también a través del campus, si se te van ocurriendo otras cosas o si a partir de esto que dijimos se van desprendiendo y se te surgen como algunas ideas para pensarlo. ¿Qué decís? Estás muteada, pero... Sí, ahí. sí. ¿Sí? Bárbaro. Ahí también les compañeros, si se le ocurren o piensan algunas otras cosas, a Banchi.
Y después, May, había una pregunta, María Fernández dice, en mi caso me genera confusión cuál es el objeto sobre el cual estoy realizando el diagnóstico, si la política pública, programa, taller, acción, si la comunicación que se hizo de esa política, la estrategia de comunicación de esa política, y después sobre eso transversalmente la dimensión de género. Ahí voy a hacer una pregunta. Si María Fernanda anda por ahí, ahí está. Porque por ahí si me contás un poquito más es más sencillo, si no, Sí, yo me encuentro que por momentos, mientras estoy pensando en la consigna, se me confunde si estoy hablando de la acción en sí y sus actores y qué sé yo, o estoy hablando de cuál fue la estrategia de comunicación de esa política. Entonces, por ejemplo, como el caso que comenta recién la compañera, bueno, si tomaron todo el laburo de hacer un comité y hacer un protocolo y después no lo comunican, bueno, ahí hay que preguntarse por qué no se comunica o qué está pasando en el ruido de comunicacional ahí, o si es una decisión no comunicarlo, o qué está pasando con esos actores que están involucrados. Pero bueno, es como que todo el tiempo está surfeando entre, es la política, es la comunicación de la política. pero ahí, y para mí como con estas consignas también uno hace más cuerpo, ¿no? Lo que veníamos conversando y trabajando como en el eje, ¿no? Porque digo, la última clase que fui yo ahí filmada, sin ustedes, que me faltaba un poquito el ida y vuelta, y decíamos, bueno, podemos pensar en la comunicación en las dos dimensiones. Por supuesto que la dimensión instrumental existe, está, digo, cuáles son las campañas, cuáles son las piezas comunicacionales que ponemos en juego, las estrategias, pero también la dimensión comunicacional en términos de proceso. Entonces, digo, me parece que son las dos, digo, después ustedes pueden seleccionar qué quieren mirar, dónde van a poner el foco, pero cuando nosotros pensamos en términos de organización y sujetos, bueno, lo pensamos desde esta mirada de la dimensión comunicacional. Estamos pensando en la política, no estamos pensando solo cómo se difundió esa acción, sino pensar la comunicación en términos de procesos, de vínculos, de sujetos, de articulaciones, de redes. Entonces, sí a todo, te diría. Buenísimo, bueno, Clara, gracias. Después, May, Aaron dice, mi área, Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad, trabaja con las fuerzas nacionales y trabaja dando talleres, cursos y tramitando denuncias de género dentro de las mismas fuerzas, y debo decir que sí, es muy complicado. Esto probablemente venía en respuesta a lo que nos contó la compañera que trabajaba, creo yo, ¿no? Cualquier Sí, cosa. sobre lo que decía Gabriela, me parece. Bien, y después Melissa también le sugería pensar políticas, perdón, le sugería a Gabriela pensar por qué el comité decide no visibilizar temáticas de violencia laboral en términos de género. Por ahí hay casos, pero están naturalizados. Ahí le daban otra sugerencia. Y Aaron pregunta, ¿la última actividad obligatoria es la del Padlet? Sí, exactamente, esa fue la última. Así Y que... el trabajo. Por Y ahora el supuesto, trabajo. con esa instancia acceden, es la llave para poder ahora hacer el trabajo final, que dicho sea de paso, la fecha de entrega del trabajo final es el 2 de julio, así que tengan presente esto. No lo encuentro el trabajo final, la consigna sería, Aaron, eso está dentro del módulo 1, en la parte de arriba de todo, es como que pusimos lo último escrito sobre el contenido que ya estaba, y vas a ver que ahí mismo está el botoncito que dice entregar el trabajo, ahora te digo textual qué es lo que dice. Dice espacio de entrega del trabajo final. ¿Sí? A ver si puedo mandarles por acá una captura. Hace un ratito compartimos pantalla y lo mostramos, les paso por acá, si me deja la herramienta, una imagen. Ahí está. Ahí vas a ver, Aaron, que está como el botoncito para poder hacer la entrega. Genial. Ahí hay dos manos. Perdón, Flor. No, eso estaba viendo si había preguntas, pero no, pasemos a las manos. Bueno, yo estaba pensando en esto de las políticas comunicacionales, o sea, que no son ingenuos y que siempre hay una intención pensando
en las dificultades que presentan organismos tan estructurados como es el ejército o la fuerza de seguridad, y que oír va a un determinado sector y responde a determinados intereses, que no se puede deslindar uno del otro, y que evidentemente el no querer ser escuchados es una política que está destinada justamente a un sector que sigue reivindicando quizás lo más reaccionario de nuestra sociedad. O sea, pensarlo desde ahí como la comunicación como a qué sectores queremos llegar cuando queremos comunicar. Y esto por ahí también me permitía repensar, incluso si queremos pensar en una política que para mí es nefasta, que tiene que ver con la que implementó la dictadura militar, que tiene que ver con la reforma bancaria que se hizo en la época de Martínez de Oz y que sigue en la actualidad y está en vigencia. Entonces, en ese momento hubo una política institucional. ¿Y a qué sectores se quiso escuchar? Se quiso escuchar a los banqueros, no a los bancarios, que son los laburantes, a los banqueros. Y por eso la fuga de capitales, y aún hasta el día de hoy se sigue sosteniendo. Y no hay una vocación, ni siquiera una pregunta como para cambiarla. Por eso, cuando las compañeras hablan de la estructura tan cerrada de lo militar, creo que está justamente destinada a otro sector de escucha, pero que siempre en toda política hay comunicación, pero depende de los actores a que se quieran escuchar y las posibilidades de querer abrir la escucha. Eso era lo que quería por ahí comentarle a las compañeras, que quizás les pueda servir. Gracias, Irene. Ahí, para mí, de lo más interesante de este espacio también es, más allá de las respuestas y aclaraciones que puedo hacer yo también a las consignas o los casos de cada uno, ¿no? Poder aportar también la mirada de cada uno de ustedes, que no solo recorrimos juntos el módulo, sino que también, bueno, forman parte de la estructura estatal y conocen, y por ahí les hace sentido algunas cosas que sus compañeros cuentan. Nat, y después Malé. Es una consulta estructural de nuevo, que quizás es sumamente ignorante, perdón, si no tiene mucho sentido, pero quiero consultar si la indicación de un gobierno, o sea, en la agenda de un gobierno, la indicación de transversalización de las políticas de género y diversidad hacia el interior de los organismos cuentan como una política sujeto de análisis para este trabajo práctico. O sea, no una política concreta, sino la transversalización, la indicación transversal. A ver, ahí podemos construir la respuesta, digo, no hay respuesta sí o no, me parece acá. Yo ahí por ahí lo que pensaría es, más allá de la decisión política, de la transversalización de la política de género, se llevaron acciones en este sentido. Pienso el gabinete, ¿no? De transversalización de políticas de género, en donde hay un representante por cada organismo y se llevan adelante encuentros, reuniones específicas. Bueno, digo, hay un trabajo que se hizo y que se hace en ese gabinete. Entonces, por ahí le podemos poner cuerpo ahí, ¿no? Como tratar porque si no es muy difícil que observar. Digo, pensarlo así, Nat, bueno, ¿cómo arranco? Pero se puede observar como un conjunto de acciones. Concretamente, recuerdo que en nuestro organismo llegó un mail, una indicación por parte del gobierno actual de la implementación de la perspectiva de género y diversidad en todos los organismos. Sí. Entonces, a partir de esa indicación se empezaron a tomar pequeñas acciones destinadas a promover la inclusión.
podemos hacer el trabajo considerando un conjunto de pequeñas acciones como si... Sí, perdón, Sí. ahí lo entiendo un poco más y sí, por ahí podés englobar artículos, o sea, algunas acciones que se llevaron adelante en el organismo y que claramente parte de las condiciones de posibilidad de poder hacerlo tiene que ver con una decisión política de la transversalización de la perspectiva de géneros y diversidad en el Estado Nacional, por ejemplo. Ahí. Perfecto, sí, eso es lo que quería saber. Muchas Pero lo que gracias. digo es, tratemos de eso, a mí, cuando vos decís, bueno, se avanzaron en pequeñas, por ahí, no sé, lo imagino y no lo leí, ¿no? Pero en pequeñas acciones que hacen sentido por ahí todas juntas, ahí sí, porque están en el marco de una decisión política, de avanzar en los organismos, de la transversalización, como iría por ese lado. Claro, exacto, una serie de capacitaciones, algunos mails en lenguaje inclusivo, Bueno, sí, por circulares. supuesto. Bárbaro, muchas gracias. Vale, Hola a todos. ¿cómo estás? Bien. Yo quería consultar más que nada, como tengo una duda de qué política o acción elegir para trabajar, porque me pasa que en el trabajo anterior yo comenté de un programa que se hizo en el organismo que transversalizaba de alguna manera la perspectiva de género, pero me pasa que no participé tanto como para lo que hoy se planteaba. Yo soy diseñadora gráfica y como que sí participé en toda la parte de diseñar la comunicación y la identidad visual del programa, pero no sé bien cómo se planeó antes y tampoco sé después en el... Sí podría ver si llego a consultar, pero me pasa esto de que creo que podría contactar, pero no sé hasta dónde me van a responder con la información como para hacerlo completo de, más que nada como de cómo repercutió después cuando el programa avanzó, porque yo llegué hasta ese punto y sé que se divulgó, se difundió, pero no sé en las campañas. Pero lo que sí pensaba también, como que estaba o esa opción, o desde nuestra junta interna, como que venimos llevando una agenda de género, y una de las acciones que capaz fue bastante importante fue que conseguimos un espacio para la lactancia. Y pensaba que capaz eso sí fue bastante orgánico y autogestivo, la verdad no ha sido una cuestión, también me pasa eso, que ahí no es que hubo una mega planificación, sino frente a la demanda se empezó a accionar, pero bueno, como que hubo sentidos en que nos encontramos contra los que tuvimos que disputar para que ese espacio exista, y después pasa el después, que como cómo lo comunicamos nosotros, cómo lo comunica Recursos Humanos, que nunca lo comunicó, por ejemplo, y hace años está. Entonces pensé que capaz eso que yo pensaba que no tenía tanto sentido, en base a lo que estuvieron comentando hoy, quizás sí se podría utilizar como para el trabajo o no, no entraría. Sí, pienso dos cosas. Esa segunda opción sí, me parece que sí. Digo, recuerden que también algo de lo que habíamos hablado al principio tenía que ver con, bueno, acciones hacia afuera, pero también pensar en términos de qué acciones, por ejemplo, con perspectiva de género y diversidad, se llevaban adelante hacia los equipos de trabajo, etcétera, con lo cual el lactario, lactario era, ¿no? Me parece que puede funcionar, pero me parece que el otro también. No me acuerdo qué igual política era la que habías propuesto, ¿vale? ¿Me recordás eso? Sí, se llama El Club Me Cuida, y lo que hicieron fue que se diseñó toda una campaña que tenía que ver con como informar a todas las personas que trabajaban en los clubes en actividades que tenían que ver desde la ESI hasta, no sé, de cómo es el trato, de qué estimular, qué no estimular, de qué discusiones dar, como los estereotipos de género, como que se trabaja, y tuvo como un montón también de piezas gráficas distintas, como para que también les sirvan a ellos para trabajar, y a ellas y a ellos, para trabajar el contenido. Para mí está mal, digo, y me parece que está re bueno también que lo puedas hacer, digo, porque cuando nosotros dijimos, o sea, yo les ponía en la consigna una acción, un programa, una política, digo, pero
parte de toda la propuesta de cómo, aparte me parece re interesante, digo, la mirada de una diseñadora en donde, bueno, se llevan adelante determinado programa, bueno, ¿qué muestro? ¿Cómo lo cuento? ¿Con quiénes dialogaste vos para pensar eso? ¿No? Como, bueno, por ahí es ese fragmento de toda la política en donde vos estuviste involucrada y cuáles fueron los roles que se pusieron en juego, y cómo se tomaron determinadas decisiones, ¿no? Como, y cuáles eran los sentidos que había ahí dando vueltas, y entonces, bueno, había que disputarlos, no había que disputarlos, qué estrategia nos dábamos. Me parece que eso también es valioso y hasta interesante para vos, para pensarlo por ahí. Pero ambas pueden ser viables. Genial, No gracias. sé ahí, Flor, si se te ocurre algo en función de esto, que también vale, por ahí la habías leído en la consigna, pero pensaba esto que me parecía que estaba interesante. Sí, acuerdo. André. Perdón, no sé si hay una pregunta ahí dando vuelta, Flor. No, Aaron contaba que mañana en el Congreso vamos a estar hablando del protocolo URGE, que es un protocolo para la actuación policial en función de determinar el riesgo en que se encuentre la persona que sufre violencia. El sistema cuenta con un mecanismo de evaluación para la determinación de medidas protectivas y preventivas. Hola, perdón, yo había escrito eso, gracias por leerlo. Quería preguntar, perdón que te interrumpí, No, para nada. quería preguntar, este programa del que hablé, yo estaba pensando poner este programa como, digamos, como el programa que se desarrolló, digamos, en los últimos 4 años en mi organización, que de hecho se está desarrollando en este mismo momento, ya se desarrolló, ahora mañana se presenta en el Congreso. Quería saber si ese programa se puede utilizar, podría utilizarlo. Yo supongo que sí, ¿no? Por supuesto, ¿por qué dudabas, Aaron? Porque me pareció que era, ¿cómo es esto? Que tenía que ser un programa que sea dentro de mi dirección, tipo dentro de mi área, en mi oficina, digamos. O sea, es un programa que arma mi dirección para, digamos, que tiene que ver igual con mi dirección, que se va a ejecutar en mi dirección, pero que también es una transversaliza con las fuerzas, porque es un protocolo para las fuerzas de seguridad nacionales. No sé si no es para adentro, sino, o sea, no, se entiende bien, ¿no? Clarísimo, sí, porque se articula con parte de quienes forman parte de ese organismo, pero que son las fuerzas. Absolutamente sí, digo, porque pensá qué interesante las respuestas que vas a poder ir como laburando en términos de organización o en términos de sujeto. Bueno, cómo articularon tu dirección que va a llevar adelante, por ejemplo, el protocolo con las fuerzas, cómo se construyó ese protocolo o articulación. Claro, ¿no? porque mi protocolo hace todo, o sea, mi dirección hace el protocolo, digamos, lo escribe, lo diseña, lo mucho, arma. Te lo apropiaste. Mi dirección lo arma, digamos, y son medidas que las fuerzas tienen que, es como se arma un protocolo para que las fuerzas utilicen, y también de cierta manera nosotros también tramitamos denuncias de las fuerzas, dentro de las fuerzas, digamos, y seguramente haya mucho del protocolo que tengamos que nosotros también adquirir a nuestro ambiente laboral, pero principalmente es algo hacia ellos, o sea, es un taller que damos nosotros hacia ellos. Pero ahí entonces, también por yo eso lo no que sabía. Sí, pero lo que te propongo ahí también como desafío es, bueno, tomo un poco de distancia, ¿no? Y en esto que decíamos de sujetos, bueno, ¿cómo se construyó ese protocolo, ¿no? Que no es para nosotros como dirección, sino que es para otros, pero los involucré, no los involucré, ¿qué pasa con esa mirada, ¿no? Como trato de hacer ese proceso más reflexivo, ¿no? Y de análisis sobre todos estos ejes que le fuimos proponiendo. Sí, además yo me imagino que, bueno, cuando nosotros hacemos talleres y cosas, igual yo no hago los talleres, hablo de nosotros como dirección porque, digo, nos incluyo, pero yo hago algo administrativo, así que creo que voy a decir. Pero sos parte. Los talleres que hacen mis compañeras y compañeros y compañeres, siempre, bueno, sí, son muy de sensibilización, pero justo este protocolo es
me parece que una manera, las fuerzas tienen esto de que son súper protocolares, alguien que trabaje en la fuerza no me dejará mentir, son súper protocolares en sus normativas, y era como una manera de, ok, esto es un protocolo, es una medida, esto se va a tener que cumplir de cierta manera, entonces no hay como lugar a no creo, no me parece, sino más bien como, bueno, esto va a ser, digamos, sí, eso, ¿no? El protocolo de lo que hay que hacer en ciertos momentos. Pensemos ahí entonces, digo, y ahí ya te lo dejo para que vos sigas el trabajo. Sí, no, obvio, obvio. Pero no, se me ocurre ahí, bueno, entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad, ¿no? De construir un protocolo en estas fuerzas, cuál es la mirada que tiene del orden, de la jerarquía, del protocolo, de la norma, ¿no? Bueno, ahí me parece que eso también juega. Gracias. ¿No? André. Bueno, no, con respecto, bueno, en lo que estamos hablando del trabajo, la parte final del trabajo, o sea, el resultado, de acuerdo al programa, lo que voy a plantear, a su vez es muy extenso y no voy a enfocarlo a una región en particular. Yo estoy en el Ministerio de Salud de Nación, bajo la Dirección Nacional de Atención Primaria de la Salud, en el programa, un programa nacional de salud comunitaria, ¿bien? Ahí tenemos los medios de cómo comunicar, por ejemplo, yo voy a estar en enfoque de diversidad y género, es lo que voy a proponer en el trabajo, pero ¿qué pasa? El resultado que eso se va a dar para los individuos de cada centro de atención primaria de la salud, esto es nacional, van a ser múltiples, o sea, son potenciales resultados, porque frente a que no es que todo cambia, sino que el individuo, las situaciones, cada centro hace un prediagnóstico y demás. O sea, es como que va a tener un final abierto de trabajo. Y eso nosotros después lo vamos a ver plasmado, porque estoy en la parte administrativa, o sea, técnica administrativa contable y con parte de gestión tanto en la región norte, en el NOA, y 2 regiones de Buenos Aires. Eso lo vamos a ver, digamos, en futuros encuentros nacionales, ¿no? Sí se habla específicamente de ese tema, más allá de que no deja de ser o formar parte de la atención primaria de la salud, porque estamos todos incluidos. Se puede presentar un caso de violencia que vaya a un centro de salud, o como también en un trabajo, no me acuerdo si lo presenté acá con ustedes o en un curso, de ser llamado por cómo te identificás, ¿no? Y entonces la aceptación por parte del receptor del centro de salud, como el que emite, soy Andrea y no soy Miguel, por ejemplo. Entonces, me cuesta armarlo porque es muy extenso. Tengo, para decir en medio, mira, porque hay mucho material, porque dentro de la dirección hay con Telesalud, se informa, se habla, por ejemplo, de diversidad de género, y surgen también, hay un montón de material, hoy encontré un montón de material, pero me voy a enfocar en uno solo para proponerles, voy a poner el link para que lo vean, está muy interesante. Y bueno, nada, 700 palabras y me ahogo. Pero ahí, algo que vos dijiste, André, me parece que está bueno, digo, pueden incorporar links, cosas que consideren que ayudan también a que ustedes no tengan que traducir todo el programa, la acción o la política, digo, habilitadísimo eso, de incorporar links que ustedes consideren que ayudan a la comprensión de lo que están proponiendo, sobre lo que están hablando. Ahí me parece que está bueno, y también claro, es más sencillo. Y también está bueno también esto que vos decís, ahí digo, están y seguís, por ahí selecciono una parte, no tengo que, cuando se trata de políticas muy amplias, bueno, puedo seleccionar una parte o una línea. Ahí también, y vuelvo con las 700 palabras, no son azarosas, sino que también es el desafío de no dispersarnos tanto, sino poder enfocar. Bien, está bien, perfecto. Si bien soy parte y no soy parte, porque los resultados
¿Me explico? Sí. Pero soy parte, uno está comunicando, o sea, lo que el ministerio a través de la dirección está comunicando. Bueno, bien, me quedo más tranquila. Gracias. Bueno, no sé si más o menos si quedaron algunas dudas, si sirvió algo de este espacio o de pensar sobre el trabajo de un otro que me ayude también a hacer sentido en mi propio trabajo, Flor. No, que hay que Nora no tiene posibilidad de prender el audio, pero dice, en la subsecretaría donde desempeño mi trabajo no hay ningún programa sobre género o diversidad, y menos aún transversalidad. Solo puedo relatar usando las consignas con la experiencia de haber usado recursos en territorio de programas como el Acompañar, por ejemplo, dice. A ver, cuando piensan en la política, digo, porque puede pasar tranquilamente que no sea una política que incorpore el enfoque de géneros o diversidad, o que no lo tenga como una temática central. Pienso que una posibilidad, Nora, es tratar de analizar alguna política en donde vos entendés que este enfoque no aparece y poner en juego por qué no aparece o cuáles son las tensiones que hay en donde podría haber algún tipo de línea o mirada en torno a la perspectiva de géneros y diversidad y no aparece, que posiblemente tenga que ver o algo vinculado a cuáles son los sentidos que se construyen, las condiciones de posibilidad que hay en ese espacio, el modo en que se articula con los diferentes sujetos. Digo, puede pasar mucho ahí en función de estos ejes que te pueden ayudar también a hacer este análisis situacional en torno a esa política, en donde una parte de la dimensión sea, bueno, efectivamente esta política no tiene perspectiva de géneros y diversidad. ¿Por qué? ¿No? No sé si, no, ahí tenés audio, ¿no? Ah, perfecto, listo. Ahí, la respuesta. Me parece que también esto nos puede servir y nos puede ayudar y pone en juego lo que vinimos laburando. Giselle. Ay, mano levantada. Hola, disculpen que no pongo la cámara, pero estoy en el auto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo en un momento había puesto en políticas dentro del organismo lo que era el sello de la mujer, ¿no? De las compras que se incluía, le había dado como, digamos, ese beneficio, por decirlo de alguna manera. Entonces quería seguir, digamos, con ese mismo eje. Pero, o sea, yo trabajo en un hospital, seríamos como el último eslabón, o sea, donde como comisión evaluadora lo que se hace es que se obtenga ese beneficio en el caso de que esa empresa lo tenga el sello y no beneficiar a otra, por decirlo de una manera. ¿Puedo acceder, sí, a la información de cómo se llevó a cabo eso? Sí, o sea, de distintas, porque obviamente fue todo un estudio, pero bastante amplio, con normativas, resoluciones, todo, pero en realidad en sí, en mi organismo soy el último eslabón, no tengo como que no es que participe de eso, fue algo que fue, digamos, desde el Estado, no yo. No sé si me explico, porque veo que hay mucha participación más activa y la mía no es activa, pasiva. ¿Me explico? Sí, te explicas igual, ahí para mí veamos, si alguien que forma parte de la comisión evaluadora de los sellos tiene un rol pasivo. No sé, me parece que no. De hecho, debe ser un rol muy importante, digo, porque es el último punto en donde sí o no. Sí, eso sí. Sin conocer mucho el proceso y la política, digo, pero no parecería, digo, y también pensarnos en este lugar como sujetos activos, digo, no es que, bueno, soy el último eslabón y, no, bueno, ¿qué rol? ¿Qué pasa ahí? Yo me parece que es una política que puede ser recontra para laburar. Ahí analiza cuánta información vos tenés de caudal de info para pensar, bueno, cómo se lleva adelante o cuáles son, no sé, pienso en la dimensión o en el eje de organización. Bueno, ahí hay muchos organismos que se ponen en juego, cuántos, cuál fue el rol de, por ejemplo, el organismo que
en el que trabajás vos, y también después puedes hacer un poco foco en cómo, por ejemplo, funciona esa comisión evaluadora, qué se pone en juego, hay normativas, no hay normativas, cómo se toman esas decisiones, cómo se constituyó. Pienso ahí como algunas líneas que pueden ser interesantes para pensar, y para pensar también ese espacio en donde vos estás siendo parte. Sí, gracias. No, yo porque la realidad es que... Te hacía un chiste, ¿Qué? No, que te No, hacía un chiste con lo de sí, activo. No, es que la información a cómo se llegó a esto, esto llevó años. O sea, es algo que se dio de un día para el otro. Y es amplia. Pero bueno, el hecho de escucharla a todas y a todos fue como que me fue como organizando las ideas. Eso fue bastante productivo. Pero bueno, sí es verdad que el estar en la comisión evaluadora hace que uno haga valer ese derecho. Eso es verdad. Puede pasar que no, y es más, que hasta que no les preocupe ni impugnen, porque se piensan que no ganaron por precio y tienen un beneficio en bajar el valor que pusieron en cuanto a lo que ofertan. Pero bueno, fue bastante muy productivo, gracias. Cualquier cosa que sea, si te vuelven a surgir alguna duda sobre esto, plasmalo en el foro, que también con Flor lo conversábamos y pensamos lo que se necesite. Gracias. Una cosa que quería decirles, ahora seguimos si hay más dudas con el trabajo, hay una participación en el Padlet de los primeros días en los que se lanzó la consigna, hace 20 días, que no está firmada, y es una pena porque no podemos computar esa participación. Así que quien haya participado en los primeros momentos, el aporte tenía que ver con el Registro Nacional MIPYMES Agroalimentarias, alguien decía desde la subsecretaría donde me desempeño, se creó a través de la resolución, el Registro Nacional MIPYMES Agroalimentarias. Bueno, quien haya hecho ese comentario, vuelva por favor al Padlet para poder firmarlo, así registramos esa participación. Soy yo. Guadalupe. Ahí está, Guadalupe. Perfecto. Genial, Guadalupe. Respuesta que busca gente, se encontraron. Hermoso. Bueno, si no hay más dudas dando vueltas, la propuesta es que sigamos a través del campus, que estaremos leyendo o lo que se necesite durante estos días, y lo más importante, el encuentro del sábado. Traten todos los que tengan la posibilidad de acercarse, me parece que, vuelvo a decir, va a ser un espacio interesante en primer lugar para encontrarnos más allá de las pantallas, y compartir un poco este recorrido que fuimos haciendo, y también abrir esta serie de encuentros que van a tener hasta fin de año. Así que espero encontrarnos allí en la UMED a las 10 de la mañana. No sé si queda algo dando vueltas, si no, por mi parte, despido y cerramos el encuentro y el miércoles ya. No hay ninguna consigna, prometo que no hay consigna para el encuentro. Las tendremos en ese momento. No, por favor, Paula. Hay una pregunta de ¿dónde quedaba? Es la sede de la UMED, Sarmiento 2030, si no me equivoco. Igual mañana les va a llegar un recordatorio vía mail con el enlace para que puedan usar el Google Maps si quieren y saber cómo llegar. Así que quédense tranquilos con eso. Sí, Sarmiento 2037, confirmo por las dudas. Lo había puesto de memoria, pero es exactamente eso. Muy bien, gracias, Flor. Gracias a todos. Hasta el sábado. Sabri, no se te escucha. No sé si estás diciendo algo.